Muchas veces nos preguntamos por qué algunas personas regresan a nuestra vida, a pesar de que nos hicieron daño. Esta es una pregunta que nos deja una profunda sensación de incertidumbre, de confusión. ¿Por qué, si alguien nos lastimó, decide volver después de tanto tiempo? Y lo más importante, ¿por qué sentimos que esto no es una coincidencia? Cuando enfrentamos el regreso de alguien que nos ha causado dolor, nuestras emociones suelen estar mezcladas. Un resquicio de duda nos atormenta. Sentimos que algo profundo nos conecta con esa persona, a pesar del sufrimiento, a pesar de las heridas. Pero, ¿es esta conexión algo que realmente podemos controlar? ¿O es parte de un proceso mucho más profundo dentro de nuestro ser? Carl Jung, psicólogo de la psique humana, nos enseñó que en nuestra vida no existen coincidencias. Las experiencias y las relaciones que atraemos no son meras casualidades. Hay algo en nuestro inconsciente que guía nuestra realidad. Este fenómeno, tan común en las relaciones humanas, tiene una raíz mucho más profunda que nuestra lógica inmediata. Jung hablaba de la idea de sincronicidad, que puede ayudarnos a entender por qué algunas personas parecen volver a nuestra vida cuando menos lo esperamos. La sincronicidad no es simplemente el concepto de coincidencias que se alinean sin una explicación lógica. Es un principio que nos dice que el mundo está lleno de conexiones que van más allá de lo evidente, más allá de lo tangible. La sincronicidad es un susurro del inconsciente que nos muestra cómo, a veces, las personas regresan porque existe una lección que necesitamos aprender, o una parte de nosotros mismos que aún no hemos comprendido. Este regreso no es solo una simple repetición de un evento, no es un ciclo de sufrimiento innecesario. Es el inconsciente pidiéndonos que volvamos a mirar, que entendamos lo que no logramos comprender en ese momento. Y puede que el dolor, esa herida que sentimos, sea la manifestación de un mensaje que necesitamos atender. En nuestras vidas, las personas que nos hieren suelen desempeñar un papel mucho más profundo de lo que imaginamos. Jung afirmaba que las relaciones, por más dolorosas que sean, no solo afectan nuestra superficie emocional, llegan al fondo mismo de nuestra psique. Las personas que regresan después de habernos hecho daño, lo hacen porque hay algo que debemos aprender. Puede que se trate de una herida no sanada, una lección no aprendida o incluso una parte de nuestra identidad que no hemos tenido el coraje de confrontar. Quizás te has preguntado en algún momento por qué. Cuando una relación parece haber quedado atrás, esa persona vuelve a tu vida en el momento menos esperado. Tal vez es como si nunca se hubiera ido. Es en estos momentos cuando el inconsciente, según Jung, empieza a hablar de manera más clara. Hay una necesidad de volver a enfrentarnos a la situación, pero no desde el mismo lugar emocional. Necesitamos comprender algo más profundo sobre nosotros mismos, algo que no podemos aprender cuando estamos cegados por el dolor y el resentimiento. Si miramos este fenómeno desde el punto de vista de Jung, podemos ver que cada regreso tiene una razón que va más allá de las simples circunstancias. Este regreso no es solo un acto de alguien buscando cerrar un ciclo contigo. Es tu inconsciente enviándote una señal de que hay algo que aún no has resuelto, algo que necesitas sanar dentro de ti para poder avanzar. El regreso de esa persona es, en muchos casos, una oportunidad para reconciliarte con un aspecto de tu ser que aún no has aceptado. Ahora bien, ¿qué sucede dentro de ti cuando alguien regresa después de haberte hecho daño? Es probable que experimentes una mezcla de emociones. En primer lugar, puede haber enojo, frustración o incluso dolor. Quizás sientes que esa persona no merece tener acceso a tu vida de nuevo. Es una respuesta natural, una defensa instintiva. Sin embargo, si nos adentramos en las enseñanzas de Jung, podemos ver que esas emociones no son simplemente respuestas automáticas a lo que esa persona hizo. Son también una manifestación de lo que aún no has resuelto en tu interior. A menudo,
Las emociones que sentimos hacia los demás son un reflejo de nuestras propias sombras internas, esas partes de nosotros que no queremos ver, pero que están ahí, influyendo en cómo nos relacionamos con el mundo. Jung nos invita a mirar más allá del acto de esa persona y a mirar dentro de nosotros mismos. ¿Qué hay dentro de ti que necesita ser sanado? ¿Por qué esta persona que te causó dolor tiene el poder de reabrir una herida que pensabas cerrada? Las respuestas, según Jung, no están en el otro, sino en ti. La otra persona actúa como un espejo de lo que tú aún no has comprendido de ti mismo. Cuando una persona regresa después de haberte hecho daño, la tentación de juzgar la situación desde el dolor inmediato es casi inevitable. La mente humana, como un mecanismo de protección, reacciona a los recuerdos y las heridas con un deseo de venganza o de evitar el sufrimiento de nuevo. Pero si detenemos por un momento esta respuesta y en lugar de reaccionar de manera impulsiva, nos permitimos reflexionar, podríamos darnos cuenta de algo fascinante. La realidad de ese regreso no tiene que ver solo con lo que esa persona busca, sino con lo que nuestra alma necesita comprender de ese vínculo. El regreso de alguien, según Jung, puede ser una manifestación de un ciclo sin resolver, una invitación del inconsciente a observar lo que no hemos podido perdonar, lo que no hemos podido integrar. Al hacerlo, no solo estamos mirando a la otra persona, sino a nosotros mismos. ¿Qué parte de tu ser no ha sanado aún? ¿Qué parte de tu corazón aún está atrapada en ese dolor no resuelto? El retorno de esa persona no se trata simplemente de una cuestión externa. Es una llamada interna, un recordatorio de que hay algo dentro de ti que está esperando ser liberado. Esta es una de las lecciones más poderosas que Jung nos dejó. Todo lo que ocurre en nuestra vida externa tiene su reflejo en nuestro mundo interior. Las personas que entran y salen de nuestras vidas, las que nos hacen daño o las que nos enseñan algo, son, en muchos casos, representantes de lo que debemos sanar dentro de nosotros mismos. Imagina por un momento que esa persona que vuelve no es un enemigo, sino un espejo. Ese regreso no es una casualidad, sino el resultado de una parte tuya que no ha terminado de integrar su lección. Quizás has perdonado en la superficie, pero algo dentro de ti sigue atorado, atado a la emoción que te impide avanzar. Jung nos enseña que la clave no está en lo que el otro haga, sino en lo que tú hagas con la oportunidad que se presenta. El regreso de esa persona es una posibilidad para liberarte, para decidir si continuarás arrastrando el peso de ese dolor o si lo dejarás ir de una vez por todas. Es en estos momentos, cuando la vida parece empujarnos a un lugar incómodo, que se nos presenta una oportunidad de crecimiento. La verdadera pregunta no es por qué esa persona vuelve, sino por qué tú permites que su regreso afecte tan profundamente tu vida. Jung entendía que la clave para alcanzar una vida más plena no radica en controlar lo externo, sino en integrar lo que ocurre dentro de nosotros. La forma en que elegimos responder a esos regresos, a esas personas que nos han causado daño, tiene el poder de transformarnos. Podemos vernos como víctimas, como aquellos a los que el destino les ha jugado una mala pasada. O podemos vernos como seres con la capacidad de sanar, de reconocer que en esa relación no solo hubo daño, sino también una lección que no habíamos aprendido. El regreso de esa persona es entonces una invitación a mirar más allá de lo obvio, más allá del enojo, más allá del dolor inmediato. Es importante recordar que el dolor no es algo que debamos evitar a toda costa. El sufrimiento tiene la capacidad de enseñarnos, de revelarnos aspectos ocultos de nuestra psique que de otra manera permanecerían invisibles. Según Jung, el dolor es uno de los caminos más profundos hacia el autoconocimiento. Nos invita a mirar dentro de nosotros mismos, a cuestionarnos nuestras reacciones, nuestras creencias y sobre todo,
a observar cómo esos eventos externos revelan lo que necesitamos sanar en nuestro interior. Cuando una persona regresa y logra reabrir una herida, no es porque tenga poder sobre nosotros, sino porque nosotros, en algún nivel, hemos dejado esa herida sin cerrar. Jung nos invita a ver estas situaciones no como algo que nos hace más débiles, sino como una oportunidad para crecer y fortalecernos. Cada vez que una herida se abre, es una llamada del inconsciente para que finalmente la miremos, para que entendamos lo que realmente está pidiendo nuestra alma. Quizás has pensado que al cerrar esa herida, al dejar ir esa relación, estarías sanando. Pero Jung nos dice que sanar no significa simplemente cerrar puertas o escapar de lo doloroso. Sanar significa integrar lo que nos sucede, entender por qué ocurren las cosas en nuestra vida y cómo esas experiencias pueden llevarnos a un lugar de mayor comprensión de nuestro ser. Es a través de este proceso que descubrimos una nueva forma de relacionarnos con nosotros mismos y con los demás. Es posible que, al regresar esa persona, tu primer impulso sea rechazarla, pero si logras tomar un momento para reflexionar, puede que descubras que el regreso de esa persona no es un acto de fortaleza o debilidad, sino una oportunidad para aceptar lo que ocurrió, comprenderlo y dejarlo ir. Jung enseñaba que lo que nos sucede no está diseñado para destruirnos, sino para mostrarnos la verdad que aún no hemos querido ver. Las personas que vuelven después de hacernos daño son, en muchos casos, los vehículos de nuestro propio proceso de sanación. No es que debamos volver a sus vidas, ni siquiera debemos aceptarlos nuevamente, sino que debemos ver lo que su regreso nos está mostrando sobre nosotros mismos. Es un espejo que refleja nuestra necesidad de sanar. A veces, la sanación no viene del contacto directo con esa persona, sino del acto de reconocer que hemos aprendido lo que esa relación nos enseñó y que al final somos más grandes que cualquier herida que hayamos sufrido. El regreso de alguien que nos ha herido también puede revelar algo sobre nuestras propias expectativas. A veces, esperamos que aquellos que nos lastimaron se arrepientan, se disculpen o simplemente reconozcan el daño que causaron. Y cuando regresan, parece que ese deseo de cierre, de justicia, nos consume. Queremos respuestas, queremos comprender por qué actuaron de esa manera y deseamos una especie de redención que nos permita dar sentido a lo que sucedió. Pero Jung nos enseña que el verdadero cierre no viene de los demás. No podemos esperar que las personas que nos dañaron, o incluso las circunstancias que nos dejaron marcados, nos ofrezcan la solución. La verdadera solución está dentro de nosotros. El regreso de esa persona es, más que una solicitud de justicia externa, una invitación a redirigir nuestra atención a lo que necesitamos sanar en nuestro interior. No se trata de entender el porqué de sus acciones, sino de descubrir cómo esas acciones nos afectaron, qué nos revelaron acerca de nuestras propias heridas no curadas. Al enfocarnos en el otro, estamos dejando de lado el verdadero trabajo que se debe hacer: sanar nuestras propias emociones y creencias. Jung planteaba que el dolor en las relaciones es una manifestación de una desconexión con uno mismo. Cuando alguien nos lastima, y especialmente cuando esa persona regresa, lo que realmente está ocurriendo es que estamos siendo llamados a examinar cómo hemos permitido que nuestra paz interior dependa de factores externos. El regreso de alguien nos pone frente a una verdad incómoda. Hemos permitido que esa relación, ese vínculo, tuviera un poder sobre nosotros. Y lo más revelador es que este poder solo existe porque, en algún nivel, no nos hemos entregado por completo a la idea de que nuestra paz debe depender únicamente de nuestra relación con nosotros mismos. La vida nos da señales, y las personas que vuelven a nuestras vidas después de habernos causado dolor son, en muchos casos, esas señales disfrazadas. Es posible que no lo veas al principio, pero cada regreso es una oportunidad para reevaluar cómo te has estado relacionando contigo mismo.
En lugar de proyectar tu dolor en el regreso de la persona, Jung nos invita a hacer una introspección profunda. Al hacerlo, descubrimos que la verdadera sanación no está en lo que el otro haga, sino en cómo nosotros elegimos sanar lo que está herido dentro de nosotros. Tal vez, al principio, la idea de perdonar puede parecer innecesaria o incluso injusta. Pensamos que perdonar es sinónimo de permitir que el otro repita el daño. Pero Jung nos enseña que el perdón no tiene nada que ver con el otro. El perdón es una liberación interna. No se trata de olvidar lo que pasó ni de permitir que el daño se repita, sino de liberarnos del peso emocional que esa relación tiene sobre nosotros. El perdón, en este sentido, se convierte en una herramienta para recuperar nuestro poder personal, para decirle al mundo que, aunque esa persona nos hizo daño, nosotros somos los que decidimos cómo seguir adelante, sin depender del arrepentimiento de los demás. Es posible que, al permitir que alguien regrese a tu vida, estés dando un paso hacia el proceso de sanación, pero no porque esa persona lo merezca, sino porque tú mereces sanar. Esto puede parecer un concepto difícil de aceptar, sobre todo cuando el dolor es reciente. Sin embargo, Jung argumentaba que el poder para sanar siempre está dentro de nosotros. Las circunstancias externas pueden influir, pero no determinan nuestra paz interior. Cuando se vuelve una y otra vez a una relación que nos ha herido, es porque, en el fondo, no hemos alcanzado ese nivel de paz interna que nos permita caminar por la vida sin la necesidad de cerrar el ciclo de una forma externa. El regreso de esa persona, entonces, se convierte en un catalizador para el cambio, no porque debamos volver a la relación, sino porque debemos empezar a cerrar el ciclo dentro de nosotros mismos. Para muchos, el regreso de alguien puede ser una repetición de viejos patrones, una forma de caer de nuevo en la misma trampa emocional que una vez nos hizo daño. Pero Jung nos advierte que debemos ser conscientes de estos patrones. Si esa persona regresa y tú sigues el mismo patrón emocional que antes, estás reencontrándote con una versión de ti mismo que no ha aprendido la lección que la vida te ha querido mostrar. El regreso de esa persona no tiene que significar una repetición del pasado. Puede ser una oportunidad para salir de ese ciclo. En lugar de enfocarnos en lo que esa persona quiere o lo que espera de nosotros, es crucial detenernos y preguntar, ¿qué quiero yo ahora? ¿Qué necesito hacer para no volver a caer en el mismo patrón de dolor? Jung nos invita a tomar conciencia de estos momentos de transición y a utilizarlos para cambiar nuestra relación con el sufrimiento, con la gente y sobre todo con nosotros mismos. Cuando una persona regresa, tal vez sea porque no hemos aprendido a soltar. La necesidad de tener un cierre, de que las cosas se resuelvan como esperamos, es una ilusión que nos mantiene atrapados en el pasado. Pero Jung nos desafía a aceptar que la verdadera sanación viene cuando somos capaces de soltar lo que nos impide seguir adelante, cuando dejamos de esperar que los demás nos den el cierre que creemos merecer. El regreso de alguien no tiene que ser visto como una amenaza, ni como una oportunidad para revivir el dolor. Al contrario, debe ser un recordatorio de que el verdadero poder reside en cómo elegimos sanar. El regreso de esa persona es una invitación a mirar dentro de nosotros mismos y preguntarnos, ¿cómo quiero responder a esta situación de manera diferente? ¿Qué puedo aprender de esta experiencia que me permita avanzar sin aferrarme al pasado? Es en esos momentos de elección, cuando nos enfrentamos al regreso de alguien que nos ha lastimado, que realmente podemos definir nuestra relación con el dolor. Podemos elegir mantenernos atrapados en la herida o podemos optar por sanarla, por liberarnos de la necesidad de tener respuestas externas y, en cambio, encontrar la paz en nuestra propia capacidad para sanar. La verdadera liberación no viene del arrepentimiento de los demás, sino del poder que encontramos al perdonarnos y elegir seguir adelante.
Cada regreso es una oportunidad para reescribir nuestra historia, para decidir qué lugar queremos que tenga esa persona en nuestro presente. No se trata de olvidar ni de ignorar el daño, sino de elegir qué papel queremos que juegue esa relación en nuestra vida futura. ¿Serás prisionero de lo que esa persona te hizo o serás el arquitecto de tu propia paz interior? La clave de todo este proceso radica en la percepción de lo que estamos dispuestos a aceptar y lo que decidimos liberar. Las personas que regresan, aunque parezca que nos obligan a revivir viejos sentimientos, realmente nos están ofreciendo una oportunidad, la oportunidad de redefinir nuestra propia narrativa. Pero para hacerlo, es necesario que primero entendamos el mensaje oculto en su regreso. No se trata de revivir lo que ya sucedió, sino de comprender lo que aún está pendiente en nuestro interior, lo que aún nos afecta. Jung nos invita a ver estas situaciones no solo como eventos aislados, sino como puntos de convergencia entre el inconsciente y lo consciente. Cada regreso es una puerta abierta, pero no a un ciclo de sufrimiento repetido, sino a una oportunidad de transformación. Cuando una persona regresa, no es porque haya cambiado necesariamente, sino porque nosotros estamos listos para ver de una manera diferente, para observar lo que esa relación nos estaba enseñando. Es una oportunidad para sanar el aspecto de nosotros mismos que aún está atrapado en el pasado. Si lo miramos desde el ángulo de lo profundo, lo que realmente está sucediendo cuando esa persona regresa es que nos estamos dando una nueva oportunidad para examinar lo que no hemos sanado. La pregunta no es por qué esa persona vuelve, sino por qué su regreso nos afecta. ¿Qué parte de nosotros aún queda atada a esa relación, a esa historia no cerrada? Tal vez el regreso de esa persona es solo el recordatorio de que aún necesitamos sanar algo dentro de nosotros mismos. Las personas que regresan, de alguna manera, son espejos de nuestras propias sombras no resueltas. En muchas ocasiones, nos aferramos a la idea de que las personas deben pagar por el daño que nos hicieron. Queremos ver que el universo actúe en su contra, que la vida les haga justicia. Pero este tipo de pensamiento solo prolonga el sufrimiento. Jung enseñaba que la verdadera justicia no se encuentra en la venganza o en que las personas reciban lo que creemos que merecen, sino en nuestra capacidad de liberar el resentimiento. El verdadero poder está en no permitir que el daño de los demás nos siga afectando, en liberarnos de esa necesidad de ajuste externo. La lección más profunda que podemos aprender de estas situaciones es que lo que realmente nos afecta no es lo que los demás hacen, sino cómo nosotros reaccionamos ante ellos. Si elegimos mantenernos atrapados en el dolor, si nos aferramos a la idea de que debemos ser justificados, entonces estamos otorgando poder a los demás para seguir controlando nuestra paz interna. Jung nos invita a cambiar esa dinámica. Nos reta a reconocer que, al soltar, al perdonar, al liberar, estamos reclamando nuestro poder personal. Este no es un proceso fácil. De hecho, uno de los mayores desafíos del ser humano es aprender a soltar lo que nos ha hecho daño. Pero soltar no significa olvidar ni permitir que los demás continúen con sus acciones dañinas. Soltar es un acto de liberación, un acto de reconocer que nuestra paz no está en las manos de los demás, sino dentro de nosotros mismos. Cuando decidimos soltar, decidimos también que no vamos a seguir arrastrando el peso de una herida que ya no sirve para nuestra evolución. Es importante entender que sanar no significa eliminar todo el dolor o borrar el daño que nos hicieron. Sanar es entender que, incluso en el dolor, hay una lección, un mensaje que nos puede conducir a un entendimiento más profundo de nosotros mismos. A veces, la vida nos coloca en situaciones difíciles porque es ahí donde debemos aprender a crecer, a fortalecer nuestra resiliencia.
Las personas que regresan no son más que recordatorios de lo que necesitamos integrar dentro de nuestra psique, de lo que necesitamos aceptar para poder avanzar. Jung también nos enseñó que cuando no sanamos una herida, ésta puede repetirse de diferentes formas. Es decir, si no aprendemos de la experiencia que nos causó dolor, es probable que atraigamos circunstancias similares en el futuro. El regreso de una persona no es solo un retorno del pasado, es una oportunidad para romper ese ciclo. Al sanar nuestra relación con el dolor, estamos cambiando la forma en que nos relacionamos con el mundo, dejando atrás los patrones destructivos y abriéndonos a nuevas posibilidades. La clave está en cómo elegimos transformar la experiencia. Si, en lugar de quedarnos atrapados en el dolor y el resentimiento, optamos por la reflexión y la comprensión, podemos salir de ese ciclo. Cuando dejamos de esperar que el otro nos dé las respuestas, empezamos a encontrar las nuestras propias. El regreso de esa persona no tiene que ser una repetición de lo que ya pasó. Si aprendemos la lección, el regreso se convierte en una oportunidad para redefinir nuestra propia narrativa, para elegir cómo queremos relacionarnos con los demás y con nosotros mismos. Cada vez que alguien regresa a nuestra vida después de habernos hecho daño, nos encontramos en un punto crucial, el de la elección. Podemos optar por la venganza, el resentimiento, o podemos optar por la sanación. Elegir sanar no es fácil, pero es el único camino que nos lleva hacia la paz. Sanar no significa ignorar lo que nos hicieron, sino aprender a vivir con ello de una manera diferente. Aprendemos a ver nuestras heridas no como algo que nos define, sino como algo que nos ha enseñado a ser más fuertes, más sabios y más conscientes de nosotros mismos. Cuando decidimos soltar, cuando elegimos liberar nuestro corazón de las ataduras del pasado, algo profundo ocurre. Nuestra energía cambia. Nos abrimos a nuevas oportunidades, a nuevas relaciones y, lo más importante, a una nueva forma de vivir. Deja de ser una lucha constante y se convierte en un proceso de aceptación. Al aceptar lo que ha ocurrido, encontramos la paz que hemos estado buscando. No es una paz que depende de lo que el otro haga o deje de hacer, sino una paz que brota de la comprensión interna de que, al soltar, estamos tomando el control de nuestra propia vida. El regreso de las personas a nuestras vidas no tiene que significar la repetición de lo doloroso. Si sabemos ver más allá del instante, si podemos mirar la situación con los ojos del entendimiento y la reflexión, podremos encontrar el significado oculto en su regreso. No se trata de revivir lo que nos hicieron, sino de aprender lo que necesitamos aprender de esa experiencia para seguir adelante. Al final, todo se reduce a una poderosa verdad. Las personas que regresan a nuestras vidas no tienen el control sobre nuestra paz interior, sino que nosotros somos los guardianes de esa paz. A menudo buscamos respuestas afuera, deseamos que otros nos justifiquen, que nos den el cierre que necesitamos. Sin embargo, la verdadera sanación solo ocurre cuando tomamos responsabilidad sobre nuestras propias emociones y reacciones. Cuando elegimos soltar el dolor, cuando decidimos no permitir que las heridas del pasado sigan definiendo nuestro presente, estamos tomando el control de nuestra vida. Este regreso de quienes nos hicieron daño es, entonces, más que un simple encuentro del pasado. Es una oportunidad para aprender, para crecer, para sanar. Cada interacción, cada persona que cruza nuestro camino, incluso aquellas que nos lastiman, tiene algo que enseñarnos si estamos dispuestos a escuchar, a mirar más allá de la superficie. El regreso de alguien no es una condena, es una invitación a reescribir nuestra historia, a sanar nuestras propias heridas y, lo más importante, a vivir desde un lugar de autenticidad y poder personal. Lo que Jung nos enseñó es que las respuestas no están afuera, ni siquiera en lo que los demás puedan hacer por nosotros.
Las respuestas residen dentro de nosotros mismos, en la forma en que elegimos ver y reaccionar ante la vida. La clave para transformar cualquier situación es nuestra capacidad de soltar, de perdonar, de mirar al pasado no con rencor, sino con gratitud por lo que nos ha enseñado. Y cuando hacemos esto, no solo liberamos a los demás de nuestra necesidad de justicia, sino que nos liberamos a nosotros mismos. Ahora te invito a reflexionar. ¿Qué parte de ti sigue aferrada a un pasado que ya no sirve? ¿Qué puedes soltar hoy para vivir con más paz y autenticidad? La sanación comienza en el momento en que decides que ya no dejarás que el pasado controle tu presente. Si este mensaje resonó contigo, si alguna parte de esta reflexión tocó algo profundo en tu interior, te invito a compartir este video. Quizás hay alguien que está pasando por lo mismo y necesita escuchar estas palabras. Comparte este mensaje con aquellos que lo necesiten, aquellos que busquen respuestas, aquellos que estén listos para soltar lo que les está impidiendo avanzar. Déjame tu comentario abajo. Cuéntame cómo este mensaje te ha tocado o qué acción estás dispuesto a tomar para sanar. Y, si aún no eres parte de esta comunidad, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún nuevo video que te ayude a transformar tu vida. Cada comentario, cada like y cada compartido nos ayuda a llegar a más personas, a crear una comunidad de crecimiento y sanación. Tu interacción es vital para seguir difundiendo estos mensajes poderosos que pueden cambiar vidas, porque la transformación comienza contigo, y cuando te decides a sanar, te conviertes en un faro para otros. No subestimes el poder de lo que puedes compartir, porque lo que haces hoy puede ser el primer paso hacia una vida más plena y auténtica para ti y para quienes te rodean. Juntos podemos crear una ola de transformación que impacte el mundo. Gracias por ser parte de este viaje. Nos vemos en el próximo video.